AGIP lanza una moratoria de inmobiliario ABL y patentes para deudas entre enero de 2019 y octubre de 2020. Adherite al plan de facilidades y regulariza tu deuda con hasta un 100% de quita de intereses. Conoce más en agip.gov.ar. Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión aquí en el canal de Twitch de San Lorenzo I. Una emisión especial, bastante particular, porque se están desarrollando las audiencias públicas en la legislatura. Hubo ayer, habrá mañana y seguirá hasta el 16 de marzo las mismas. Y mucho se habla, obviamente, por estas horas, por estos momentos de fútbol, de lo que será el equipo del sábado. Estaremos, como siempre, con el postpartido, tras el duelo con Huracán. Pero, por sobre todas las cosas, hay mucho para hablar sobre la Vuelta a Boedo y el estadio en Avenida La Plata. Y el futuro proyecto que ya ha sido presentado y que pueden visitar allí en Avenida La Plata al 1700. En todo este panorama, con toda esta situación, voy a tener el placer y el orgullo de hablar con César Azcárate y con Diego Rodríguez, justamente dos de los principales arquitectos del grupo IDOM y encargados desde ya del proyecto del estadio en Avenida La Plata. Se van sumando todos, el agradecimiento como siempre, y de esta manera, por sobre todas las cosas, también lo que representa, lo que refiere poder escuchar en vivo a los arquitectos y las ideas que tienen de cómo llegaron a diferentes conclusiones, del porqué de algunas decisiones para con el proyecto. Y bueno, mucho para conversar, para charlar con César Azcárate y con Diego Rodríguez. Las preguntas que van a estar haciendo, que van a poder escuchar, ¿sí? Sus respectivas respuestas. Ya los estoy viendo en pantalla, en cualquier momento ustedes también lo harán. Los voy saludando. César Azcárate, Diego Rodríguez, un placer poder conversar con ustedes aquí en el canal de Twitch de San Lorenzo I. El agradecimiento por la deferencia. Mi nombre es Gonzalo Arellano. Buenas tardes para ustedes, buen día aquí en la Argentina. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Gonzalo? Buen día. ¿Todo bien por acá? Me alegro, me alegro. Bueno, insisto, muchísimas gracias por esto. Lo que quiero preguntarles, simplemente contesten entre ustedes a la distancia y la respuesta es la misma desde lo conceptual, no va referida a ninguno de los dos en particular. ¿Cómo les llegó el contacto desde San Lorenzo para tomar el proyecto y por qué deciden hacerse cargo del proyecto de la maqueta y obviamente luego del diseño de la construcción del estadio y todo lo que refiere al proyecto en Avenida La Plata? Ok, bueno, en primer lugar, IDOM somos una empresa de arquitectura, ingeniería y consultoría a nivel internacional, aunque nació en España, pero tenemos oficinas en buena parte de los países del mundo. Tenemos mucha presencia en Latinoamérica y tenemos varios proyectos en la Argentina. Y bueno, pues en el transcurso de nuestro trabajo, vamos a decir, en Latinoamérica y particularmente en temas que teníamos en Argentina, pues llega a nuestros oídos la historia de la Vuelta a Boedo del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Y nos interesamos, lógicamente, por ella, ¿no? Porque en nuestra parte, la de Diego y la mía, que nos hacemos cargo un poco de los temas de arquitectura deportiva y de arquitectura de estadios, al interesarnos por la historia, pues decidimos solicitar una reunión
al directorio de San Lorenzo, pues para tratar de explicarles nuestra experiencia en proyectos deportivos y en proyectos de estadios, y nuestra experiencia también en el estadio de San Mamés, acá en España, para el Athletic Club, porque de alguna manera pues podía tener alguna similitud con este proceso, ¿no? No exactamente, pero podía tener alguna relación. Y así fue el asunto. Nos interesamos nosotros, nos recibieron muy bien, compartimos muy bien nuestras preocupaciones, tanto las de ellos como las nuestras y nuestros intereses. Y la verdad es que de allá salió pues esta participación en la que ellos amablemente nos invitaron a participar, y pues nosotros encantados y orgullosos de poder hacerlo. Recién lo mencionaba, César, ¿en dónde le encuentra, mejor dicho, en dónde le encuentra esas similitudes al proyecto de San Mamés? Por fuera de lo arquitectónico, digo, en lo previo, en el arraigo, en lo cultural, en lo social, ¿dónde es que le encuentra el parecido, si se permite el término, a lo hecho en San Mamés, al nuevo San Mamés y a este estadio en Boedo? Diego, igual, dale tú. Sí, yo creo que es una muy buena pregunta. Ahí, por supuesto que todos los casos son particulares, ¿no? No hay una receta para resolver todos los estadios del mundo, ni mucho menos, y no debe ser así. La pregunta es interesante porque efectivamente después de introducirnos y de aprender mucho sobre la realidad del Club Atlético San Lorenzo y de su historia, hemos encontrado similitudes que son bien interesantes. En el caso de San Mamés en Bilbao se planteaba la renovación de un estadio que llegó a ser centenario, ¿no? Llegó a cumplir 100 años antes de su demolición, y esa tensión entre mantener la historia, respetar la historia y honrarla, y crear un nuevo edificio, un nuevo estadio que represente a una afición que tiene tanto sentimiento como pasa acá, como pasa en Bilbao, veíamos cierta similitud, ¿no? Ese reto de saber, digamos, destilar la historia, ¿no? Identificar los elementos fundamentales de la historia y de la tradición de un club tan singular como es San Lorenzo, y proyectarlos hacia el futuro, ¿no? De alguna manera, esa similitud tiene que ver con el sentido de pertenencia que tienen los socios, que tiene la hinchada. En el caso de San Lorenzo, además, con la parte activa que ha tomado la afición en esta vuelta a su lugar original en Boedo, ¿no? Yo creo que ese es un factor común en ambos proyectos. Tengo entendido que, por supuesto, previo a la pandemia, o no, y pido la rectificación correspondiente, han logrado venir al barrio y recorrerlo desde tomar sus olores, los he leído, con esa cuestión mística que tiene cada lugar, y se encontraron con murales, con situaciones, con negocios. ¿Cómo desde lo arquitectónico, para un ignorante, en el buen sentido de la palabra, como yo, en ese aspecto, cómo hacen ustedes para trasladar esa cuestión visual que tiene un mural, una pintada, una vereda, o el asfalto mismo de la calle, en un proyecto semejante? Sí, pues es una pregunta también muy, muy atractiva. Bueno, a nosotros nos gusta decir que para hacer un proyecto hay que pisar el lugar, Esto, bueno, yo soy profesor también en la Escuela de Arquitectura aquí de la Universidad de Navarra, en España, y es lo que hacemos con los alumnos, ¿no? Cuando ponemos un proyecto, los mandamos o vamos con ellos rápidamente a pisar el lugar. No se puede hacer un proyecto, es muy difícil hacer un proyecto si no estás en el lugar. Pues hoy en día tenemos Internet, tenemos Google, podemos mirar muchas cosas. Todo eso está muy bien, hay que hacerlo, pero hay que recorrerlo, hay que patearlo, hay que pisarlo, hay que escuchar los sonidos, hay que hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce esto? No es fácil explicarlo porque lo que comentábamos, además de patearlo, recorrerlo, entender, percibir la escala del lugar. La escala es un tema importantísimo en este proyecto del estadio en la Vuelta a Boedo. Es importantísimo porque hay que saber las alturas que tienen los edificios cercanos, la escala, el grano, a veces le llamamos el grano, que tiene un barrio, que tiene la densidad que tiene
una ciudad o una determinada parte de la ciudad, pero no solo es el grano, ¿no? Lo físico, es también la cultura, es lo que decías antes, los negocios, cómo se come en la ciudad, cuáles son los cafés, los lugares, cómo nos venían cuestiones que también luego buscando, lógicamente, en lo que es la historia de los lugares, que sí la tienes que buscar en los libros o en el internet o lo que fuera, aprecias cómo teníamos el lugar de trabajo donde empezamos los primeros dibujos nuestro, aquí lleno de fotografías históricas de San Lorenzo, estaban las fotografías de los murales. Todo eso tenemos que formar una atmósfera que nos pueda trasladar a nosotros como arquitectos al sitio todos los días, además de haberlo recorrido. Lógicamente lo recorrimos previamente a esta situación de pandemia, lo recorrimos bien y, como digo, montamos como una especie de carpa de trabajo con todas estas, con todos estos recuerdos, todas estas emociones, para que estén siempre presentes a la hora de dibujar cualquier línea, ¿no? Entonces dices, vale, ¿cómo trasladas un mural directamente a un proyecto? Bueno, no es tan así. Se trata de rodearte de toda esa atmósfera, de tenerlo en cuenta, de ver la historia, de ver qué quiere decir cada uno de los murales, por qué esos jugadores históricos están allá, por qué el viejo gasómetro tenía esas formas, por qué estaba hecho de madera, en fin, un montón de cosas que de manera inconsciente van como pregnando en tu manera de trabajar, en tu manera de acercarte, que hacen que, si tú estás rodeado de todo eso, cuando vas a dibujar, cuando vas a tomar decisiones estratégicas en el proyecto, todas esas, unas más, otras menos, unas más que otras, etcétera, están en el proyecto. Es difícil explicarlo, pero es así, es la manera en la que lo hacemos desde IDOM y en la que lo hacemos también enseñando en la Escuela de Arquitectura, ¿no? Bien, sí, se entiende, se entiende. Sí, Diego, por favor. Es muy así, es muy así. No hay un resultado preconcebido, no hay una idea que tengas antes de llegar. Esta información que te rodea, hay un momento en el que tienes que dejar de buscar más información, encerrarte con esa atmósfera, y de ahí sale ese destilado, ¿no? Ese destilado que tiene esa reducción, digamos, de estos factores. Yo diría que ahora que las imágenes están conocidas y que se ha visto cuál es la propuesta, hay ciertos factores que sí pueden explicarse como de relación con el lugar y con esa pertenencia. Quizás lo que hemos interpretado de los murales y de esa presencia casi iconográfica que hay en las calles es la memoria, ¿no? Y el reclamo de una vuelta, ¿no? Y esa memoria y ese reclamo creo que no lo hemos tratado de traducir literalmente, de manera literal, ¿no? Teniendo esas imágenes y empeñándolas en el propio diseño, sino yendo a la esencia de... Hemos entendido que el lugar reclamaba ser parte del club y al revés, ¿no? Y que este estadio no podía ser un estadio como cualquier otro, tenía que ser un estadio diferente a todos y tenía que disolverse de alguna manera, ¿no? Tenía que deshacerse y entregarse al barrio, ¿no? Y al revés, ¿no? Y creemos que de ahí sale una simbiosis muy buena. Creemos que el barrio va a ser mejor porque este estadio, este centro, que no va a ser un estadio solo, van a ser muchas más las situaciones y los usos que se van a dar allá, va a ser mejor el barrio, va a ser mejor el estadio que si fueran solos por separado. Ese es un poco el resumen que haría de a dónde se llega con esa tensión de los murales y de todo ese peso histórico que uno vive cuando se pasea por allá, ¿no? Le hago una a cada uno, si se me permite. Y César, hace algunos días, el 24 de febrero, habló en la audiencia pública y se refirió, obviamente, a cuestiones técnicas del proyecto en sí. Primero, le consulto y le pido repasar el porqué del césped o del campo de juego a menos 7 metros del nivel del suelo, el porqué de eso. Y Diego, así contestan de corrido. Diego, te quiero preguntar en concreto por qué desde afuera, y con las fotos, como mencionabas, que ya se hicieron públicas algunas, o el render en realidad está claro, el porqué de esa, que se me permita mi ignorancia técnica para mencionarlo así, pero me vas a entender, el porqué de esa curvatura en una de los costados del estadio.
Sí, mira, el tema de rebajar la cancha a unos 7 metros respecto al nivel de las calles tiene que ver con lo que te decía antes de la escala que rodea, que la escala que tiene el barrio, la escala de las edificaciones, que también hicimos un estudio pues, histórico de la evolución de todas aquellas construcciones en los predios, la tipología de los predios que siempre se ha dado en Boedo, que es diferente a cómo son los predios en otros lugares de la ciudad, etcétera, etcétera. Una vez estudiado todo eso y viendo la escala y haciendo los primeros dibujos en los que hay que meter a un número determinado de espectadores en un estadio, que son edificios lógicamente de escala importante, pues vimos que rebajando la cancha, esos 7 metros, reducimos lógicamente la altura final que va a tener el edificio. Vemos también hacia qué lugares, porque es importante la orientación que también se le ha dado, que es justo perpendicular a la del viejo gasómetro, que en un principio y estudiando solo la historia dijimos, no, vamos a repetir la ubicación del viejo gasómetro. Cuando empezamos a repetirlo, a encajarlo, a ponerlo en clave ya moderna, en clave de necesidades que un estadio tiene y que este proyecto integral tiene en el siglo XXI, vimos que no era la más adecuada. Estuvo bien en su momento, pero no era la más adecuada. Entonces giramos, bajamos el edificio esos 7 metros, empezamos a jugar con la escala de las edificaciones colindantes y vimos que eso era bueno para el proyecto. Y además de ser bueno para el proyecto en ese sitio concreto, el entrar a un estadio de fútbol por una cota, por una altura intermedia al mismo, es bueno porque favorece las circulaciones de los espectadores tanto hacia arriba como hacia abajo y favorece la seguridad tanto en la entrada como sobre todo en la salida. Entonces, la conjunción de, de esos dos parámetros, la escala del lugar y la seguridad y la funcionalidad, hacer una seguridad, un estadio funcionalmente mucho más seguro, pues nos decantó a que tuviéramos que tomar esa decisión que creemos que es muy acertada. Bueno, en lo que respecta a la pregunta sobre la cubierta, ¿no? sobre esa resolución, sobre ese sistema constructivo que se ve en las imágenes, ¿no? Bueno, es una decisión que no se puede explicar de manera aislada al concepto del proyecto, ¿no? Como decía César ahora, la adaptación al lugar, la escala adaptada al entorno del barrio, es una clave importantísima del proyecto. El hecho de reducir la escala desde el exterior, con esa decisión de enterrar esos 7 metros el terreno de juego, permite acercar la escala de una construcción como esta, de gran porte, a la escala residencial que hay en Boedo. Pero además, digamos que hay un factor, digamos, técnico que tiene que ver con esa escala, que es el de reducir la presencia de la estructura hacia el exterior, reducir la altura visible del edificio hacia el exterior, tanto a la Avenida de la Plata, que tenemos más escala, pero sobre todo al resto del perímetro del estadio. Y hay otra decisión también, que es la de conectar de manera casi sentimental con el viejo gasómetro, ¿no? Hemos tratado de tener esa relación con la ligereza visual, con la transparencia que tenía la estructura del antiguo estadio y tratar de no replicar, no ser literales, sino de reinterpretar esa ligereza y esa levedad con una estructura que, como la que proponemos, es la que es más ligera posible, ¿no? Esa estructura en catenaria que se propone es la que resuelve el reto de tener una cubierta para todos los espectadores de una manera más ligera, más leve y con el menor impacto visual. Ese es el motivo de tantear esa propuesta al inicio, pero es que una vez nos metemos en escala y nos metemos en cómo esa curva resuelve el problema, nos parece que tiene una identidad única, ¿no? Y que da a este proyecto una presencia en el lugar que permite acercarlo a la escala, como decimos, y reducir el impacto, pero además le da una identidad muy propia. Creemos que es una propuesta que tiene muchas ventajas, tanto en el punto de vista de resolver esa necesidad de tener una cubierta para toda esa superficie y para todos los espectadores, como en el hecho de buscar la expresión propia del estadio de San Lorenzo en el siglo XXI, ¿no? De tener una identidad propia y diferenciada con respecto a cualquier otro estadio. Todo esto que vienen hablando, que se viene mencionando en general y en particular,
el mundo es muy volátil y la economía argentina más aún, pero no importa, no quiero ir a algo tan exacto, sino obviamente con una escala, precisamente para hablar, para empezar a hablar con cuestiones técnicas. Desde lo económico, más allá de la viabilidad en sí, insisto, sin meterlos en cuestiones propias de Argentina, desde lo económico, ¿cuál es el costo estimado que ustedes han presupuestado junto con el club? Bueno, hay más que hablar del costo concreto, que es un tema que lógicamente hemos venido hablando con la dirigencia del club. Sí que es verdad, y bueno, tú lo decías, pero es verdad que lo que se ha pretendido con este proyecto, y siempre en total colaboración con la dirigencia, es que tenga viabilidad económica, que pueda ser viable, que pueda tener vías de financiación. Y por eso no solo se ha diseñado unas plateas para los hinchas, que eso es lo fundamental, y un pasto verde para que puedan jugar, que eso era lo que eran los estadios de fútbol pues hace muchos años, sino que se trata de implementar las dotaciones o los usos que pueden, lógicamente, ser utilizables y pueden dar el rendimiento para que el estadio sea viable económicamente. Entonces, bueno, el coste total de la operación o del proyecto integral, que va a ir un poco más allá del estadio y que va a tener esos usos barriales de los que ya se ha hablado y se ha publicado, etcétera, y va a tener esa parte comercial hacia Avenida La Plata, etcétera. Ese coste final, estamos en una fase previa y hay primeras estimaciones, lógicamente, como no puede ser de otra manera, para hacerlo viable económicamente, pero se tiene que determinar en las sucesivas etapas de trabajo que se irán haciendo con el club, y ahora es muy temprano para dar una cifra que luego se tome como única y exclusiva, y yo creo que es mejor guardar la prudencia. Tenemos nuestros estudios internos que hay que seguir avanzándolos, lógicamente, con la dirigencia, pero siempre, como digo, trabajando con algo que sea real y viable. Eso es fundamental. Si no es real y viable, no tiene sentido seguir avanzando en el proyecto. Y como digo, es totalmente real y viable porque es un proyecto integral del siglo XXI, que tiene un montón de aspectos que van más allá de lo estrictamente futbolístico, y la cifra creo que vendrá en las sucesivas fases de seguir profundizando mucho más en el diseño para que podamos dar una cifra ya absolutamente certera. Eso es un poco lo que podemos decir hasta el momento. Está claro, César. El estadio es de 46.264 personas, ¿sí? Diego me asiente con la cabeza, el número ya quedó en el imaginario colectivo. Ya veo. Así que ya se ha hecho público y a uno le queda el número. Lo que les quiero consultar, Diego, si me podés contestar, es a gran escala, salvo que lo tengas a mano, por supuesto, que lo puedas recordar, pero en cuanto a plateas y populares, como se dice aquí, ¿sí? ¿Cómo sería esa división en cantidad de espectadores? Y algo en particular que se une a todo, ¿no? Al siglo XXI en los estadios de fútbol, a lo arquitectónico, a lo técnico y hasta a lo estratégico, si, más allá de las normas FIFA que obliga a poner butacas, si las mismas serán removibles, imagino que las tendrá, por eso lo estoy tal vez dando por asentado de mala forma, pero lo di por estudiado y por puesto, si serán removibles o si serán fijas. Bueno, como decía César, estamos en una etapa inicial en la que detalles constructivos o detalles casi de una precisión tal como la que me preguntas, pues es pronto para decirte si son butacas fijas o no. Lo que sí te puedo decir es que el diseño es compatible con un estadio que digamos que es el más exigente, que es el de tener butacas en todas las gradas del estadio. Una vez eso es así, es fácil pensar que se puede compatibilizar eso con la presencia de espectadores de a pie. Sabemos cuál es la diferencia con el fútbol europeo, con el fútbol argentino, la importancia que tienen las gradas de a pie y la animación tan importante que hay.
No te sé decir de memoria cómo dividimos los 46.000. Veo que, además, a riesgo de decir una cifra que quede en el imaginario colectivo y que sea equivocada, pero lo que sí te puedo decir es que esa posibilidad existe y es sencilla. Lo que es más difícil es incorporar a un estadio que no esté pensado desde el inicio todas las dimensiones y los requerimientos que tienen las gradas sentadas, ¿verdad? Porque las dimensiones de las circulaciones, de los espacios de paso y también de los servicios se multiplican. En este caso estamos partiendo de la situación más exigente, que es que todos los espectadores, esos 46.000, fueran espectadores sentados y tuvieran sus accesos directos con la mejor accesibilidad, como decía César antes, por el hecho de tener el acceso a un nivel intermedio, pues tenemos un acceso casi sin escaleras, con el menor número de escaleras posible, de tal manera que hay más seguridad y más confort para todos los espectadores. Esos servicios están dimensionados y está preparada esta maqueta que estamos viendo ahora para albergar los servicios para todos los espectadores sentados. En el caso de que haya gradas de a pie, aquello funciona todavía de una manera más holgada, ¿no? Funciona de una manera más sencilla. Volviendo a Sí, si me cuestiones... permites, Gonzalo. Claro, por favor. Sí, perdón, no, te decía que efectivamente, como dice Diego, las cifras exactas de las populares, de las de tribuna principal, etcétera, esto por nuestra experiencia es un tema que suele ir acomodándose lógicamente, a más información que nos va a ir transmitiendo el club, porque nos irá proporcionando información exacta de todo, de lo que se llama el ticketing, ¿no? El ticketing en el lenguaje internacional, de dónde ubicar todo esto. Esto se va perfeccionando, no en esta primera fase, sino en las fases posteriores. Esto lo vamos a ir haciendo. Lo que sí podemos avanzar es que efectivamente habrá localidades populares, habrá que pueden ser, como decías tú, con butacas removibles o con estos asientos también de última generación que está habiendo, los rail seats, etcétera, etcétera, que están funcionando en Europa. Todo eso se acabará determinando en el proyecto de detalle. Habrá también, lógicamente, localidades abundantes en lo que dice la normativa y en lo que veremos con el club también para las personas con movilidad reducida, para dejarles perfecta situación para que puedan ver los partidos con todas las comunidades, con comodidades con sus acompañantes, etcétera, etcétera. Y habrá también unas localidades que serán localidades que como decimos también en el lenguaje internacional, de hospitality, para que el estadio tenga un poco todo ese rango de localidades que tiene que tener. Pero la precisión de cada una de ellas, en este primer dibujo, lógicamente hay unas, pero ni Diego ni yo, pues si no tenemos el plano delante no nos acordamos exactamente, pero irán modificándose y adaptándose a las necesidades exactas que tendrá el club en la medida que se avance en el proyecto. Excelente, excelente. El proyecto, la maqueta, lo que ustedes están diseñando y demás, ¿son 27.000 metros o 35.000 metros cuadrados? Porque hay, insisto, sin meterlos en ninguna cuestión ajena a ustedes, está claro, más allá de que son los encargados del diseño, en este sentido lo ven de afuera, pero saben a lo que me refiero en la negociación que está teniendo el club con el hipermercado, con la multinacional. Ustedes, desde, imagino, la cuestión, la charla con el club, ¿qué les han pedido? ¿Que sea sobre esos 8.000 o sin esos 8.000 por ahora? No sé exactamente, Gonzalo, a qué te estás refiriendo. Nosotros tenemos, yo no me acuerdo tampoco, sin tener los planos delante es muy difícil acordarte de memoria de tanta cifra, ¿no? Te estás refiriendo a lo que es la dimensión del predio, claro, si son los 27 completo metros. del predio. Sí. Yo no me acuerdo ahora exactamente cuál es. Nosotros estamos trabajando con el predio que se está trabajando en la ley de rezonificación, que lógicamente va paralela, o sea, va paralela al diseño del estadio, ¿no? Están lógicamente complementadas y ahora no me acuerdo de memoria cuál es la cifra de los dos, pero nosotros nos estamos supeditando exactamente al predio que San Lorenzo nos ha determinado como el que sale con la ley, estrictamente a eso. Otra cosa luego ya son los metros cuadrados que dentro de ese predio, en función de las distintas plantas que lógicamente el estadio va a tener, pues tiene otros metros cuadrados que son ya los construidos, vamos a decir. Entre las fotos que se han mostrado, hay una en la que pareciera ser como una especie de calle interna y que no es sobre Avenida La Plata. Más allá del nombre de la calle, digo, ¿cuál es la idea de ese sector y qué
es lo que buscan o qué se apunta con eso. Sí, la idea es recoger ese comentario que hacíamos al inicio sobre qué es lo que hace diferente a este estadio de cualquier otro que yo conozca o que haya visto. Y eso no lo hace porque nosotros lo traigamos, lo hace en base a que ya era distinto el club y ya es distinto el barrio. La propuesta del diseño para este estadio trata de no crear un edificio de manera convencional, de no hacer un edificio cerrado, de no hacer un edificio con una fachada que dé la espalda al barrio, ¿no? Trata de integrarse con el barrio. Trata de integrarse con el barrio y de dar todo lo posible de vuelta al barrio, ¿no? Un poco el encargo que teníamos desde el club es que San Lorenzo vuelva a Boedo y le dé todo lo posible a Boedo en esa vuelta. Eso se trata de llevar a cabo, como digo, disolviendo los límites físicos del estadio, tratando de no hacer estas fachadas y no hacer los cierres convencionales que tiene un edificio de estas características y entregando espacios, metros cuadrados, que en un edificio convencional serían cerrados al público a una circulación abierta, ¿no? Esos espacios que se entregan, entre comillas, que el diseño da a la continuidad con la calle, con los espacios públicos, se transforman en plazas de recepción, en Avenida de la Plata, en los extremos de la tribuna en Avenida de la Plata, pero también en la plaza que hacemos hacia el polideportivo ahora, ¿no? Hacia el otro extremo del estadio. Ahí se crea un espacio público que el estadio, en un enfoque convencional, en un enfoque de cualquier otro club del mundo, tendría para sí. Sería un estadio que incluiría esa superficie y sería un espacio privativo, cerrado y propio del uso del club. En este caso, lo que se trata es de entregar esa superficie siendo conscientes de que el barrio, con toda su historia y con toda su tradición, tiene también unas necesidades históricas, ¿no? De espacios verdes y de zonas de recreo que el club tiene posibilidad de ayudar a mejorar. Y en ese sentido, esa imagen por la que tú preguntas trata de ilustrar que esa plaza, que el diseño que estamos presentando propone, tiene la misión de estar ahí todos los días del año para el barrio, para albergar esos talleres, esas escuelas y esos otros usos que tienen que ver también con algo que desde el club nos han transmitido desde el primer día, que es la actividad social, que es primordial y que es parte de lo que el club quiere entregar al barrio, ¿no? Siguiendo este último concepto que dejás, Diego, se me viene a la cabeza lo que hoy le da el polideportivo, el Roberto Pando, allí al barrio, por lo que uno tiene entendido, pero como después, y recién respondía César, se va modificando y se va atando todo el diseño, el proyecto y demás a la ley. Lo quiero preguntar porque quedó, por lo menos particularmente yo tengo la duda. El polideportivo tal y como está ahora, ahí va una tribuna, digamos, dimensiones al margen, ¿desaparece el polideportivo o eso se mantiene algo del mismo? No, lo que es Gonzalo, el edificio actual del polideportivo, ese no se mantiene como tal. Lo que se hace es implementar dentro del diseño de todo el proyecto muchos de los usos que tiene el polideportivo se implementan dentro del nuevo proyecto. Pero lo que es la edificación actual, si se mantiene tal cual está, no hay cabida para hacer el nuevo proyecto. Hay que incluirla dentro y meterla en otros lugares del proyecto. En relación a las comodidades que de por sí tiene la zona y que obviamente el estadio las va a potenciar con todos estos usos que tendrá y demás, ¿qué idea tiene el proyecto al día de hoy, insisto, habiendo respondido ya como lo están haciendo en relación a modificaciones que van surgiendo y demás? ¿Qué comodidades o cuál es la idea al día de hoy en relación a las cocheras y al parking propiamente dicho? Sí, están previstas una serie de cocheras en el subsuelo, que es el lugar donde caben. Bueno, con las limitaciones que tiene el propio subsuelo, ¿no? Para poder, no recuerdo ahora
Más o menos yo creo que el número de parqueos es similar al que existe ahora mismo en el predio con el supermercado, que está más o menos, creo que es una cifra bastante similar. Por lo tanto, eso no se modifica, se queda más o menos como está y ni se merma la capacidad ni se aumenta, ¿no? Para que no se produzcan cuestiones de disfuncionalidad, ¿no? Entonces, más o menos se queda como está, pero implementados en lo que sería el subsuelo de todo el proyecto. Para hacerles más fácil la respuesta, partiendo de la base que obviamente esto tiene que ser viable, como vienen diciendo, como contestó César hace un rato. Diego, quiero preguntarte en relación a los tiempos, ¿sí? Digamos, acá hay algo fundamental que va de la mano de la viabilidad del proyecto, que es pura y exclusivamente lo económico, la plata, el dinero. Siempre pensando que el mismo está y demás, obviamente que no hay trabas más allá de los tiempos que tiene que ver con el armado del estadio, siempre y cuando eso vaya sobre rieles, como se dice acá, camine. ¿Cuánto tiempo tarda desde el primer ladrillo hasta, obviamente, sacar del medio, digamos, como se dice? Sí, el tiempo mínimo de construcción de una obra de este calibre no puede ser menor de 2 años. No puede ser menor de 2 años. Yo diría que depende de, sabes que todo se puede intentar y se puede acelerar, pero yo diría que en menos de 2 años es muy, muy difícil conseguir hacer una obra de este calibre, porque implica mucho volumen de construcción, implica muchas tareas diversas, desde iniciar la estructura hasta llegar a coronarla y cerrarla. Te diría que estaría entre los 2 años y medio el tiempo razonable. Excelente, excelente. Acá en el chat de nuestro canal de Twitch hay mucha gente prendida escuchándolos y obviamente el agradecimiento. Estamos con César Ascarete y con Diego Rodríguez Segura, arquitectos del grupo IDOM. Y me hacen una pregunta después de otra que ya les hice hace un rato, que tiene que ver con lo que contestaba Diego del techo y demás, del armado, del diseño del mismo. Y es algo que llamó la atención incluso al ver la maqueta, o las fotos, por sobre todas las cosas, que tiene que ver con, y se los voy a trasladar porque es algo desde lo técnico y arquitectónico que suma mucho, pero quedó la duda, para los que no sabemos tanto, y ni que hablar si encima ni siquiera vimos el proyecto, que tiene que ver con el desagüe, con la forma del desagüe ante esa estructura. El que la quiera responder, acá son todos oídos. Sí, ya hemos visto que había medias. algún tema de este tipo. Bueno, el desagüe no presenta ningún problema con las soluciones técnicas que hay hoy en día, ¿no? Los estadios pueden echar el agua hacia afuera o pueden echar el agua hacia adentro. Por poner un ejemplo, el estadio de San Mamés, que es el estadio del que ya hemos hablado y que es muy conocido, está echando el agua hacia adentro. Luego hay un sistema que es tecnológicamente avanzado, que es mediante elementos horizontales, que está trabajando a presión y que coge todo el agua y que la saca afuera sin ningún problema. Este es el mismo sistema que tendrá el estadio. Como hemos dicho antes, estos detalles lógicamente se hacen en siguientes fases de diseño más avanzada, pero efectivamente sabemos que la solución es esa, que técnicamente y tecnológicamente está más que probada en multitud de otros lugares del mundo y que no presenta absolutamente ningún problema para hacerlo. Pero bueno, el estadio va evacuando hacia un lugar donde hay una recogida, esa recogida se produce en horizontal y se saca a los extremos de la calle sin ningún problema. Lo fácil que suena al escucharlo, César, es increíble, así que la ansiedad de la gente va increyendo simplemente con escucharlo. Imagínese cuando se empiece a ver la obra crecer. Algo respondían hace unos instantes que tiene que ver con las modificaciones que van surgiendo en el proyecto en relación a la ley, porque el mismo está atado a todo lo que va sucediendo allí. Las audiencias públicas que se están desarrollando terminan en 10 días, luego estará la segunda votación y ya desde ese momento se podrá empezar a trabajar aún con mayor hincapié en esto de lo que estamos hablando. Lo visto en la maqueta,
lo mostrado en fotos por ustedes desde el grupo IDOM en realidad y demás, ¿puede sufrir alguna modificación? Planteo simplemente una como para que se entienda tal vez el ejemplo o ayudarlos a ustedes en la respuesta, que pase a ver una bandeja sola, como se dice, que sea de la popular o detrás del arco sea como el actual nuevo gasómetro, una sola bandeja. Bueno, si quieres, Diego, dale tú, pero vamos, modificaciones, como he dicho, puede haber. Evidentemente, en todos los proyectos que hemos realizado y que estamos realizando, esto suele pasar, pero en sentido positivo, es decir, todas estas modificaciones, teniendo bien clara la idea inicial, que es la que está mostrada ahora mismo públicamente, que está encajada en los ordenamientos que la ley de rezonificación está proponiendo y va en la línea. Teniendo el ok de lo que es el directorio, de decir este es el proyecto que queremos, estas son las bases de diseño que están funcionando para el club, para sus necesidades, para el barrio, para todo. Teniendo claro eso, el proyecto, lo normal y lo lógico en este transcurso es que no perdiera esa seña de identidad en absoluto, es decir, que esa seña de identidad se mantenga, pero que efectivamente pueda ir teniendo algún pequeño ajuste de diseño. El que dices es obvio, nosotros estamos trabajando en otros estadios que tienen pues, una popular que es continua. Lo que pasa es que en la zona de la tribuna principal, hacer una tribuna principal continua no es lo bueno hoy en día. ¿Por qué? Porque necesitas introducir esas zonas de hospitality, necesitas hacer distintos niveles, necesitas asomarte con los palcos hacia el estadio, hacia la cancha, perdón. Entonces, ya hoy en día o antiguamente también es verdad que quizá plateas mucho más unitarias que tenían una grada o que tenían dos plateas, dos gradas, pero continuas, que eran exactamente iguales en los 4 lados del estadio, eso era muy habitual antiguamente, pero hoy ya no, por lo que te digo, porque uno es una orientación, otro aloja unos determinados servicios, otro aloja a otros, otro aloja a la popular, en fin, pasan muchas cosas. Entonces, este diseño que tenemos ahora creemos que encaja muy bien con las necesidades que hasta ahora hemos visto con el directorio y está dando solución a todos esos temas, pero efectivamente, oye, puede que se estudie o que se haga una sugerencia para introducir determinada modificación, pues manteniéndonos en ese espíritu, en esa línea de diseño que creemos que ya está suficientemente consensuada, un poco, bueno, que se verá en el resultado de la votación, si Dios quiere, etcétera, etcétera, manteniendo esa línea, introducir esos pequeños cambios no es ningún problema y suele ser lo habitual, además, como te digo, en cualquier proyecto en los que hemos trabajado suele ser lo habitual, porque son cambios para mejorar y todo lo que sea cambios para mejorar, pues es bienvenido a este tipo de proyectos. En relación a toda esa línea paralela a Avenida La Plata, ¿habrá oficinas? Primera pregunta. En principio, oficinas, posibilidad. Sí, dale, Diego, solo las del club, pero no hay otro tipo de oficinas. Eso iba a preguntar, perfecto. Porque... son sí, Diego, espacios terciarios que tienen la idea de acoger las propias oficinas del club. Hay una idea también de tener un espacio de hospitalidad, de recepción de los propios jugadores que pudieran tener ahí un lugar y un espacio comercial, sobre todo en la parte que toca a la calle, a la propia avenida, ¿verdad? Un poco esa idea de recuperar la actividad comercial, pues recordando a los viejos cafés y a esos locales comerciales de la historia del barrio y en relación con el propio estadio, el antiguo gasómetro, pues es un poco la relación en la calle. Esa es un poco la mezcla de usos que se plantea y con esa platea principal, como decía César, en la que los espacios de hospitalidad también en un estadio moderno son relevantes para ensanchar un poco la oferta y las distintas localidades que tiene que ofrecer un estadio moderno. Y dentro de esas comodidades y demás que planteas, Diego, puede existir la posibilidad que a ver, desde el diseño, insisto, ¿no? Y siempre con el proyecto a día de hoy, ¿no? A 4 de marzo, puede existir la posibilidad, porque esto es algo que
y sé que lo han estudiado y lo han respondido en esta entrevista y en otras que han dado, lo han estudiado al hincha de San Lorenzo en el mejor de los sentidos del concepto, y seguramente habrán notado que con la expectativa que hay y demás para este proyecto, lo que les quiero preguntar en consecuencia con esto que les digo es si el hincha se acerca al futuro estadio un día que no es de partido, en eso de 93% de los días que va a tener uso el predio, sin una pelota rodando, sin un balón en un césped, y va a poder ver el estadio por arrimarse o por acercarse a esas oficinas, o si es algo meramente estructural entre cuatro paredes. Como decía César antes, estamos en una etapa muy pronta, pero yo diría que hay una cuestión que es muy importante en los estadios modernos. Igual que hablábamos de la hospitalidad, el hecho de activar un inmueble tan importante como un nuevo estadio, en todos los días en los que no se celebra un evento de fútbol, un evento de partido, es fundamental. Es fundamental por muchos motivos. El primero, por tener una fuente de ingresos que al club le ayude en su economía, pero también porque esa propia actividad de diario es la que también conecta con este aspecto social, ¿no? Esta mezcla de usos, los propios talleres, las zonas de educación y esa conexión con la vida diaria del barrio va a ser la que realmente cosa el estadio con el barrio de nuevo, ¿no? Esta posibilidad de tener un tour, una visita, es una de las posibilidades que uno tiene en cuenta desde las primeras etapas del diseño, ¿no? Y qué puntos son interesantes visitar en un proyecto como este, ¿no? Nos estamos imaginando en esa sucesión de espacios que se crean, que se ven hacia Avenida La Plata, pues que uno pudiera subir arriba a la coronación de esa platea principal y estar bajo la cubierta viendo esa perspectiva, ¿no? Con la cubierta que a nuestros espectadores ahora les preocupaba por el desagüe. Bueno, esa perspectiva de la cubierta creemos que también en un día de partido te ayuda a tener una atmósfera, una acústica y una relación con el terreno de juego muy interesante, pero en un día de no partido puede ser un elemento muy singular para ver, ¿no? Y esa coronación con la vista al exterior, hacia la avenida, y la vista hacia el interior del estadio puede ser un sitio muy particular y muy interesante de visitar. Creo que ese es un espacio que tendrá interés por sí solo, sí. Y la voluntad, perdona Gonzalo, la voluntad de este proyecto es que tenga esta apertura que tú dices, porque nosotros nos toca visitar infinidad de estadios a lo largo del mundo, y los estadios que están activos todo el día, que tienen actividad los días que no hay partido y que la gente los visita, da gusto. Los estadios que están vacíos o solo está el de mantenimiento arreglando el pasto, da un poco de más tristeza, ¿no? Entonces la voluntad en este diseño es que todo eso tenga esa apertura hacia no solo el hincha, sino también hacia el visitante, ¿no? Hacia el visitante de otras ciudades que puede venir a Boedo, que puede venir a Buenos Aires y que puede visitarlo, ¿no? Les agradezco un montón el rato, la charla, la entrevista. Me da el pie César para preguntarle, obviamente que estamos en pandemia, pero ¿cuándo se los puede ver por acá? En cuanto podamos. Tenemos muchas ganas de volver. En cuanto se pueda, estaremos por allá para continuar. Perfecto, perfecto. Y ahora sí, la última, y haciendo, si se quiere, hasta un resumen de todas las respuestas. ¿En qué fase estamos hoy en relación a lo que ustedes imaginan que puede ser entre la maqueta presentada y lo que puede terminar quedando, si se me permite la terminología? Bueno, evidentemente lo primero ahora es como tú lo has dicho hace un momento, la segunda votación. Una vez que eso esté ya refrendado, pues entonces la siguiente etapa es ponerse a trabajar duro para hacer la viabilidad económica de la construcción y para acabar y acabar haciendo los proyectos ya definitivos, ¿no? O el proyecto definitivo, los proyectos definitivos. Esa es la fase en la que estamos. Esta es la primera fase, es muy importante, o tan importante como las demás, porque hay que acabar el proceso de la ley de rezonificación. Ya están las ideas fundamentales y principales y las líneas maestras a seguir con el diseño del estadio, que lo que se trata es de que con todas estas sesiones de la audiencia pública todavía en las siguientes fases se pueda mejorar en la medida de lo posible.
y esos serían los siguientes pasos. Acabar la aprobación de la ley y ponerse a trabajar de nuevo a toda máquina. Podemos decir, y ahora sí, la última, y se la dejo a Diego, César, a ver si da el título como solemos decir aquí. Podemos imaginar, siempre y cuando esto vaya sobre rieles, siguiendo el concepto de César, pensando en la segunda lectura, en la ley y demás, que puede llegar a existir la intención, la idea, la viabilidad que fines de este año o principios del año que viene o durante el año que viene se esté trabajando ya pura y exclusivamente dentro del predio, ya sin maqueta, digamos, ya con los ladrillos allí en Avenida La Plata? Yo creo que es perfectamente factible. Tiene que pasar que la votación nos vaya bien, tiene que pasar, y espero que sea así, y los siguientes pasos que comentaba César, si esa votación va bien y si estamos todos preparados y la pandemia nos deja estar un poquito más cercanos y más ágiles, yo creo que es perfectamente viable. Tenemos el lapicero preparado para seguir detallando y para, como decíamos antes, mejorar todo lo que podamos, porque nuestro objetivo es que sea un estadio inigualable. César, Diego, muchísimas gracias por este rato, prácticamente una hora de charla, de entrevista, dejando todo claro en relación al proyecto en Avenida La Plata. Un placer que hayan conversado con San Lorenzo primero aquí en nuestro canal de Twitch. Igualmente, ha sido un placer y nada, a ver si nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Un abrazo para ustedes. Un placer. Gracias por la invitación y un saludo a todos. Un abrazo grande. Ahí pasaban César Azcárate y Diego Rodríguez Segura, arquitectos del grupo IDOM, hablando en relación al proyecto en Avenida La Plata y el estadio en Boedo. Gracias a todos por la buena onda durante la charla, por prenderse en el chat, por hablar entre ustedes, por dejar preguntas. Nada, simplemente somos los que tenemos la posibilidad de justamente hacer eso, de evacuarles las dudas a ustedes, algunas que obviamente teníamos nosotros, poder escucharlos a ellos, ser el primer medio partidario en hacerlo, me parece que también es algo lindo para destacar. Gracias a ustedes de verdad, gracias Ari por la cuestión técnica y todo lo referido a esto que ha salido al aire. Prácticamente 50 minutos de charla. Gracias a ustedes de verdad y los estoy leyendo. Nico, Miguel, Nano, Damián, abrazo grande Dami, Lauti, están todos con eso. Buscaba aflojarlos en el buen sentido, que se sientan tranquilos ellos de responder. Y bueno, me parece que lo logramos y me quedo con lo último, como pasa casi siempre, que tiene que ver con la absoluta viabilidad de pensar en un 2022 con el primer ladrillo en Avenida La Plata. Ari, abrazo grande a la distancia, abrazo grande a todos, gracias por estar del otro lado. En un rato en nuestro canal de YouTube, en Spotify, para algunos que preguntaban por privado y que están prendidos aquí todavía al canal de Twitch, va a estar la entrevista para que la puedan difundir, para volver a verla, lo que quieran, y obviamente los cortes correspondientes tanto en Instagram como en Twitter, y también en nuestra página web, en sanlorenzoprimero.com.ar, va a estar en un ratito, que obviamente ya estábamos encargándonos de eso. Abrazo a todos, gracias y buenas tardes.